Algo está terriblemente mal para Putin en San Petersburgo. Uno de los barcos más modernos de Rusia se hundió en los astilleros de San Petersburgo. Ni una sola bala enemiga lo alcanzó, ni un solo misil fue disparado en su propio puerto. La razón detrás de este trágico desastre es impactante. Esto no fue un simple accidente, sino una revuelta silenciosa de cientos de trabajadores del astillero que no habían sido pagados. Para entender la anatomía de este desastre, necesitamos ir unos 700 kilómetros al sureste de los astilleros de San Petersburgo. Todo comenzó con una profunda crisis que se inició en la planta de construcción naval de Yaroslavl en Rusia y que el Kremlin intentó ocultar. Esta no es una planta de construcción naval ordinaria, es el lugar de nacimiento de la Armada rusa, los guardias fronterizos del FSB y los buques logísticos críticos. No solo ensambla placas de metal para la Armada rusa, también produce barcos de desembarco, patrulleras fronterizas y buques de apoyo estratégico que forman el alma de las flotas del Báltico y del Pacífico. Sin embargo, a partir de noviembre de 2025, esta instalación estratégica se parecía más a un pueblo fantasma que a un centro de producción. Blogs de defensa e informes locales filtrados confirman que los 850 trabajadores calificados de la fábrica no han recibido un solo rublo en salarios durante casi 2 meses. En medio de la propaganda de victoria del Ministerio de Defensa ruso, los soldadores, ingenieros y técnicos que construyeron estos barcos fueron dejados a morir de hambre. 850 trabajadores especializados fueron puestos en licencia obligatoria, deteniendo las líneas de producción. Muchos talleres habían cerrado debido a una disputa salarial entre los trabajadores del astillero. Mientras tanto, algunos trabajadores están considerando dejar la fábrica por completo. Los informes indican que la fábrica está teniendo dificultades para pagar sus facturas de electricidad y calefacción. Los proveedores han detenido las entregas de piezas y la producción se ha detenido efectivamente. Una ola de pánico psicológico se está extendiendo entre los trabajadores. En realidad, los problemas habían comenzado mucho antes de estos informes. La fábrica de construcción naval de Yaroslavl, sujeta a restricciones internacionales, había estado experimentando problemas durante meses. Durante meses, había rumores en el gigantesco astillero, susurros de despidos. Todos ellos eran presagios de la catastrófica crisis en San Petersburgo. Esta crisis financiera se convirtió en una reacción en cadena mortal en el terreno. El remolcador Capitán Usachov estaba esperando en el muelle del astillero báltico en San Petersburgo para su equipamiento final. Cuando el barco fue traído desde Yaroslavl a San Petersburgo por el río, en realidad estaba sin terminar. Sin embargo, hay un detalle crítico. Los funcionarios del astillero báltico confirmaron que el trabajo en el barco fue realizado por equipos de la propia fábrica de construcción naval de Yaroslavl. Equipos especializados estaban trabajando en la instalación de la isla Kanersky en San Petersburgo. Fue en este preciso momento cuando el incidente se convirtió en un desastre colosal. Según información filtrada por un trabajador y confirmada por el UK Defense Journal, el colapso de la moral en el astillero había destruido por completo los procesos de control de calidad. Las pruebas críticas de estanqueidad no se realizaron o se llevaron a cabo de manera superficial por personal que no estaba pagado, desmotivado y quizás incluso inclinado hacia el sabotaje. Considera a los trabajadores del astillero que no han sido pagados durante aproximadamente 2 meses. Ahora imagina esta escena. Eres un trabajador que no puede pagar el alquiler, cubrir los gastos escolares de tu hijo, encontrar comida en tu cocina y no ha recibido compensación por tu trabajo durante 2 meses. Este trabajador se ve obligado a trabajar en una maravilla de ingeniería compleja y peligrosa en el frío helado de San Petersburgo. Bajo estas condiciones, conceptos como atención, meticulosidad y control de calidad desaparecen. Son reemplazados por una profunda desesperación, pérdida de concentración y quizás incluso negligencia deliberada nacida de una ira silenciosa hacia el sistema. No solo hace 2 meses, sino quizás mucho antes, desde el comienzo de las restricciones internacionales, había comenzado la depresión y la ira de los trabajadores del astillero. El hundimiento del Capitán Usachov es un resultado directo de este colapso logístico. Este buque de la clase Proyecto 23.470 era un remolcador y barco de rescate de alta tecnología, vital para las operaciones de Rusia en aguas heladas. Sin embargo, en manos de personal que no había sido pagado, desmoralizado y quizás deliberadamente descuidado, se cometió un error fatal durante la prueba rutinaria del lastre. El barco perdió su centro de gravedad, escoró a babor y se hundió bajo su propio peso. Mientras estaba amarrado en el puerto, el barco comenzó a inundarse desde la sala de maquinaria auxiliar. En circunstancias normales, los sensores deberían haberse activado y la tripulación de guardia debería haber iniciado las bombas. Sin embargo, los informes indican que los que estaban a bordo esa noche fueron demasiado negligentes para notar la situación.
Una fuerza laboral que está psicológicamente exhausta, físicamente hambrienta y ha perdido la fe en el sistema es siempre más peligrosa que el misil más avanzado. La presencia de equipos de Yaroslavl en la escena es la evidencia más contundente de que este hundimiento está directamente relacionado con salarios impagos y la moral en colapso. Las líneas de producción se han detenido, los talleres están cerrados y el personal calificado está considerando dejar la fábrica. La capacidad de construcción naval de Rusia se está ahogando no en aguas internacionales, sino en las filas de pago. Mientras el Kremlin promete pagar a un soldado en el frente $2.000 al mes, considera $500 demasiado para el artesano que construye el barco que llevará o protegerá a ese soldado. ¿El resultado? El corazón de la Marina se ha detenido. Los trabajadores de Yaroslavl no eran traidores, eran víctimas del sistema. Pero su resistencia pasiva o negligencia forzada asestaron un golpe más efectivo que los misiles de Ucrania. Rusia hundió su propio barco con su propia insuficiencia económica. Esto le costaría caro a las flotas del Báltico y del Pacífico de Rusia. Cuando Vladimir Putin desafió al mundo entero en 2022, se comparó con el mayor reformador de la historia rusa, el conquistador del mar Báltico, Pedro el Grande. No estamos tomando lo que pertenece a otros, estamos recuperando lo que es nuestro, declaró, restableciendo el dominio de Rusia en el mar. Hoy, sin embargo, la escena en los muelles de San Petersburgo no representa el renacimiento de un imperio, sino un colapso vergonzoso. El objetivo de Putin era dividir e intimidar a la OTAN. Esta cadena de errores fatales está teniendo el efecto contrario. Septiembre y octubre de 2025 pasarían a la historia como uno de los periodos más agresivos de guerra híbrida de Rusia contra la OTAN en el mar Báltico. El Kremlin planeó tocar los nervios de Europa, amenazar los cables submarinos y violar el espacio aéreo de la OTAN con barcos fantasma que llamó la Flota Sombra. Sin embargo, Putin cometió un error fatal en este gran tablero de ajedrez. Mientras avanzaba sus peones, dejó el castillo logístico que mantendría a esos peones en pie completamente abierto detrás de él. ¿El resultado? Un desastre total. Diseñado para enfrentar a las flotas de la OTAN y esperado para ser el orgullo del norte de Rusia, el barco de última generación Capitán Usachov se hundió en su propio puerto sin que una sola bala enemiga lo golpeara, sin que se disparara un solo misil, debido a la negligencia y la ira de sus propios trabajadores. El hundimiento de un barco no es solo una pérdida de metal. Es la caída de un dominó estratégico. Entonces, ¿por qué era tan importante el Capitán Usachov? ¿Por qué dependía tanto Rusia de este barco? La respuesta está en la guerra sucia de Putin en el mar Báltico, la Flota Sombra. Los barcos del proyecto 23.470 son las piernas invisibles de la Armada rusa. Sin estos barcos, los mayores activos de Rusia, submarinos nucleares y cruceros masivos, no pueden salir de sus puertos de manera segura, navegar por aguas heladas o recibir apoyo logístico en mar abierto. El Capitán Usachov fue diseñado específicamente para abrir un camino a través de las aguas heladas de las flotas del Báltico y del Norte y transportar activos nucleares al mar abierto. La ola que comenzó con el hundimiento del Capitán Usachov en el muelle de San Petersburgo creó un impacto que se extendió desde Varsovia hasta Washington en ambos lados del mar Báltico. Este evento paralizó las capacidades de guerra híbrida de Rusia mientras elevaba los reflejos de defensa de la OTAN a un nivel sin precedentes. El mar Báltico, antes una zona gris, es ahora una de las aguas más vigiladas del mundo. Los barcos rusos ya no pueden esconderse, son rastreados como peces en un acuario. A partir de septiembre de 2025, los radares de la OTAN y las imágenes satelitales IMINT comenzaron a detectar actividad anormal en los buques tanque y de investigación rusos que navegaban en el mar Báltico y que parecían ser civiles. Aunque estos barcos parecían transportar petróleo o grano en los registros oficiales, en realidad habían sido convertidos en plataformas militares, caballos de Troya modernos. Entonces, ¿qué sucede si un barco civil ruso equipado con lanzadores de vehículos aéreos no tripulados o equipo de inteligencia experimenta una falla de motor frente a la costa de Suecia? Rusia no podrá remolcarlo con sus barcos modernos. El barco derivará e incluso podría entrar en las aguas territoriales de un país de la OTAN. En ese momento, mantener el secreto dentro de ese barco se volverá imposible. Con este error fatal, Rusia hundió su propia seguridad operativa en el muelle. Por otro lado, Rusia estaba participando en una especie de chantaje con bombas nucleares flotantes al hacer circular barcos dañados cargados con nitrato de amonio, como el Ruby, a lo largo de las costas europeas. El objetivo era intimidar a Europa. Sin embargo, esta estrategia se volvió en contra de Rusia debido a la ausencia de barcos de rescate.
Ahora, estas bombas flotantes representan un riesgo de explosión en los puertos rusos o en las rutas que Rusia quiere controlar. Cuando el petrolero Ekoizar explotó mientras cargaba amoníaco en el puerto de Ust-Luga, o cuando el petrolero Vilamura explotó en el Mediterráneo, demostró cuán inestable era esta flota. La explosión en el puerto de Ust-Luga mostró cuán real es este riesgo. Putin, corriendo con una antorcha para incendiar la casa de su vecino, prendió fuego a su propia casa. Aquí es donde entraría en juego el capitán Usachov. Era el ángel guardián que rescataría a los barcos de la flota sombra, que vagaban como minas errantes, fallaban frecuentemente y se estrellaban, los remolcaba a través de aguas heladas y llegaba a la escena antes de la intervención de la OTAN. Rusia hundió a este protector con sus propias manos. Ahora hay cientos de barcos rusos oxidados, listos para explotar, que navegan por el mar Báltico utilizados con fines militares, pero no hay nadie para rescatarlos. En ese estrecho y peligroso corredor entre San Petersburgo y Kaliningrado, los buques de guerra rusos ahora están privados de apoyo para romper el hielo, remolcarlos cuando se averían o reabastecerlos de combustible. Esta situación socava fundamentalmente la doctrina de flota en ser de Rusia. Un barco que no puede salir del puerto no es una fuerza disuasoria, sino simplemente un blanco abierto. Este escenario también pinta un panorama sombrío para la flota del Pacífico. Yaroslavl es un punto estratégico interior desde el cual Rusia puede enviar barcos tanto hacia el oeste como hacia el este a través de sus sistemas fluviales. Una parada en la producción aquí significa que la flota en Vladivostok también se verá privada de nuevos barcos. Mientras Rusia está empantanada en el atolladero ucraniano, está erosionando sus capacidades de defensa en otros frentes estratégicos con sus propias manos. El mayor temor de Vladimir Putin se ha hecho realidad. El mar Báltico se ha convertido efectivamente en un lago de la OTAN. Con Suecia y Finlandia uniéndose a la OTAN, la puerta de Rusia al mundo desde San Petersburgo se ha convertido en un estrecho rodeado de fuerzas hostiles. Mira el mapa. Finlandia al norte, Estonia al sur, Suecia al oeste. La armada rusa debe pasar por un corredor de muerte, cada metro del cual es monitoreado por sensores, misiles y submarinos de la OTAN para viajar desde San Petersburgo hasta Kaliningrado. Aquí es donde comienza la ironía. Putin pretendía alejar a la OTAN de sus fronteras invadiendo Ucrania, pero ¿cuál fue el resultado? Añadió 1.300 kilómetros más de línea de la OTAN a su frontera y perdió su dominio en el mar Báltico para siempre. El colapso del astillero de Yaroslavl es el reflejo económico de esta trampa geopolítica. Rusia está librando una guerra de recursos tan grande en tierra que ha devorado la base industrial necesaria para mantener su presencia en el mar. Putin robó miles de millones de dólares de los astilleros que habrían protegido la presencia estratégica de Rusia en el Báltico para comprar un pueblo en Ucrania. Esta es una trampa geoeconómica. Las sanciones occidentales y la economía de guerra obligaron a Rusia a tomar una decisión: producir tanques o barcos. Putin eligió tanques, y esta elección enterró la pretensión de Rusia de ser una superpotencia naval. En este momento, la ecuación en el Báltico es muy simple. La moderna, integrada y bien financiada Marina de la OTAN se enfrenta a barcos rusos que son construidos por trabajadores no remunerados, se hunden en el puerto y tienen piezas faltantes. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta la armada rusa? Sus barcos se descomponen constantemente. Recuerden, el único portaaviones de Rusia, el almirante Kuznetsov, siempre navegaba con una flota de remolcadores a su lado porque todos sabían que sus motores podían fallar en cualquier momento. El capitán Usachov fue construido precisamente para mantener a flote esta flota enferma. Ahora, El Salvador mismo necesita ser rescatado. La crisis de pagos en el astillero de Yaroslavl no solo ha hundido un barco, sino que también se ha propagado como un virus mortal a lo largo de toda la cadena de suministro de construcción naval de Rusia. Un astillero trabaja con cientos de subcontratistas, piezas de motor, electrónica, aceros especiales. Cuando Yaroslavl no pudo pagar, estos subcontratistas tampoco pudieron recibir su dinero. Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora, una trombosis logística. Los proveedores han dejado de enviar piezas a Yaroslavl porque no pueden recibir pago. Esta situación ha detenido no solo al capitán Usachov, sino también a otros proyectos estratégicos en construcción en el astillero. Estos barcos eran vitales para proteger las aguas alrededor de Crimea y patrullar contra las embarcaciones navales no tripuladas de Ucrania. Debido a que Yaroslavl se ha detenido, la defensa naval de Crimea se está debilitando. Una crisis contable en San Petersburgo se está convirtiendo en una brecha de seguridad en el Mar Negro. Este es el efecto mariposa de la guerra. Este incidente demuestra que el mecanismo de control de calidad en la producción militar rusa se ha colapsado por completo.
Un trabajador que no recibe pago no solo ralentiza su trabajo, lo hace mal. El hundimiento del capitán Usachov es la prueba más visible de este sabotaje silencioso en la industria rusa. Ahora, los generales rusos deben enfrentar esta terrible pregunta. ¿Fueron los otros barcos, tanques o misiles que recibimos producidos de la misma manera? ¿Estaba hambriento también el trabajador que apretó esos tornillos? ¿Estaba el ingeniero que ensambló ese misil también enojado con el Estado? Esta duda es un cáncer para un ejército. Un soldado que no confía en su propia arma no puede luchar. La hambruna en Yaroslavl ha sembrado las semillas de la inseguridad tecnológica dentro del ejército ruso. El hundimiento de un barco es una pérdida de metal, pero el hundimiento de la confianza de un ejército en su propia industria es una derrota total. La consecuencia más mortal y a largo plazo de la crisis en el astillero de Yaroslavl no es el hundimiento de barcos, sino la partida de personas. La construcción naval es un arte que requiere alta especialización. Un soldador o ingeniero naval no se forma de la noche a la mañana. Las salidas reportadas por Ekonomichna Pravda muestran que Rusia está perdiendo su capital humano estratégico. ¿A dónde van estos especialistas que no están recibiendo sus salarios? Están dejando el sector, convirtiéndose en taxistas o huyendo al extranjero si pueden. Esta fuga de cerebros está hipotecando el futuro de la industria de defensa rusa. Si Rusia no puede botar un remolcador hoy, ¿cómo modernizará sus submarinos nucleares mañana? ¿Con qué conocimiento de ingeniería? ¿Con qué motivación? Rusia está desvaneciendo el enorme legado técnico heredado de la Unión Soviética en crisis salariales de 2 meses. Esto es un suicidio militar. Mientras intenta detener al ejército ucraniano, el Kremlin ha detenido su propia línea de producción. Y cuando un imperio ya no puede ni siquiera hacer flotar sus propios barcos, la caída del imperio es solo cuestión de tiempo. Junto con ese barco, los sueños de superpotencia de Putin también se han hundido en las frías aguas del Báltico. Lo próximo en hundirse no es solo un remolcador, sino la propia capacidad del Kremlin para hacer la guerra. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.